un podcast de Cooperativa. Es una Atacama. Además con relámpagos, truenos, ¿Sí? por lo tanto. No, si hay posibilidad de tormenta eléctrica, y eso ya se está dando en algunos sectores en medio de esta emergencia preventiva climática que se ha decretado por parte de la autoridad desde Arica y hasta la región de Coquimbo. Lo que pasa es que hoy el fenómeno se instala ahí en Atacama. No hay clases hoy en esa región, tampoco en la región de Antofagasta. Estamos en el norte. Dayan Márquez, contigo, buen día. Hola Dayan, buen día. Buen día, Rodrigo, Verónica. Así es, una compleja situación climática amenaza desde la tarde de este lunes a gran parte del norte de nuestro país, motivando una respuesta sin atenuantes por parte del Ejecutivo. Ante el avance de este nuevo sistema frontal, que según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, viene cargado de precipitaciones, vientos, tormentas eléctricas y nevazones con isoterma cero, alerta que se extenderá desde Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, como tú lo señalabas, Rodrigo. A raíz de esto, el gobierno central decidió actuar preventivamente para agilizar los recursos logísticos y de coordinación ante eventuales daños a las personas y a la infraestructura. El viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, confirmó la tarde de este lunes que fue declarada emergencia preventiva climática. Escuchemos lo que dijo el viceministro Alvarado. Ha firmado un decreto desde el Ministerio del Interior, número 1269, que declara emergencia preventiva climática desde Arica hasta Coquimbo hasta el próximo 16 de agosto. Significa que estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación con diferentes instancias al momento de que se produzca una emergencia. En la región de Antofagasta, este sistema frontal comenzó a dejar sentir sus primeros estragos en la alta cordillera durante la jornada de ayer, donde las intensas nevazones que se registraron en Ollagüe obligaron al cierre preventivo de los pasos fronterizos. El escenario meteorológico contempla ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el litoral y acumulados de hasta 30 milímetros en sectores interiores como Alto Loa, San Pedro de Atacama y Calama. La preocupación se concentra también fuertemente en la región de Atacama, zona fuertemente golpeada por los eventos anteriores y que mantiene activa su alerta amarilla regional. Las proyecciones meteorológicas para Atacama apuntan a precipitaciones de hasta 60 milímetros en la cordillera, con especial atención en la comuna de Alto del Carmen, además de acumulados importantes de nieve y vientos intensos. Al respecto, la delegación presidencial regional confirmó una drástica medida para resguardar a la comunidad escolar, y esto en la región de Antofagasta y en Atacama, y el gobernador regional de Atacama también destacó la articulación preventiva y el uso de recursos locales para mitigar los eventuales daños. Escuchemos lo que señalaron al respecto la delegada presidencial regional de Antofagasta, Catherine López, y el gobernador de Atacama, Miguel Vargas. En Ollagüe ha caído nieve, por lo tanto se ha suspendido los pasos fronterizos. Por el día 11 van a estar suspendidas las clases en toda la región de Antofagasta. Se está trabajando con un monitoreo satelital a través de la Fuerza Aérea. También hay una coordinación que ya está desplegada de las Fuerzas Armadas y de Orden. En la región de Atacama hemos tenido una gran articulación entre los servicios públicos, los municipios. El gobierno regional de Atacama ha puesto a disposición los recursos del 2%, gran parte del trabajo de limpieza en los cauces de las quebradas. Están haciendo con estos recursos por parte de los municipios, por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y también aportes que hacen las comunidades de regantes. Claro, el problema es que cuando sucede este fenómeno que se anticipa puede agravar los efectos de la lluvia, lo de la isoterma cero alta, llueve donde tiene que nevar y llueve donde ya hay nieve en muchos sectores. Entonces, eso baja, aumentan los cauces, se activan quebradas, eventualmente problemas con la turbidez del agua. Todo eso se agrava a propósito de esa isoterma cero alta, pero además, a propósito de lo que decía el gobernador ahí, Dayan, se afecta a infraestructura. Ya lo vimos en el temporal pasado en la región de Coquimbo, y por eso es que, así lo decía la autoridad y también la gente de la propia empresa y en Aguas del Valle, tenían muchas cañerías rotas arriba y no tenían cómo recuperar el suministro de agua potable, que es un tema muy sensible para la población. Ojalá no ocurra, digamos, pero el tema de la isoterma es preocupante.
Así, y también una de las mayores preocupaciones, Rodrigo, radican en la misma conectividad. O sea, hemos visto que el último fenómeno que afectó a la región de Atacama dejó prácticamente aislados ciertos puntos. Por lo mismo, personal de vialidad ya se prepara, se han hecho coordinaciones con las empresas eléctricas, con las empresas sanitarias también, las que están alerta para evitar que sucedan tipo de situaciones que puedan alterar el normal funcionamiento. También se han desplegado las Fuerzas Armadas, Carabineros mantiene patrullajes preventivos en las localidades aisladas en ambas regiones. Este frente climático, como lo decía la delegada presidencial de Antofagasta, desde ayer afecta al sector fronterizo de la región, donde a raíz de la nieve y aguanieve fueron cerrados los pasos fronterizos en Ollagüe, nieve que también se registró durante la madrugada y la noche en algunas faenas mineras como Escondida, Saldívar, las que funcionan hasta ahora de manera normal, y durante la madrugada las precipitaciones se sintieron en Taltal, en la región de Antofagasta, y en la región de Atacama también, las que bajaron la intensidad en algunos sectores, acompañadas también de truenos, y las que bajan la intensidad, pero se espera que durante la jornada se activen. Las autoridades reiteraron el llamado estricto a las personas a evitar el turismo de emergencia y también los desplazamientos innecesarios hacia los sectores cordilleranos. Innecesario, sobre todo el turismo de emergencia, como dices tú, Dayan. Unos 8 milímetros de agua se espera que caigan en la zona de Taltal y de Paposo, pero al interior, Calama, San Pedro de Atacama, pueden ser 20 milímetros, 30 milímetros de agua, y viento además, 80 kilómetros por hora es lo que se espera, ¿no, Dayan? Así es, son 80 kilómetros, y en el litoral podrían alcanzar los vientos hasta 100 kilómetros por hora. Y se ha puesto bastante preocupación con respecto a esto mismo, porque son 30 milímetros que se esperan en algunos sectores interiores, que podría ser la cuota que cae durante todo el invierno. Claro, durante un año completo por lo menos, y esto va a caer solo en algunas horas. Vamos a seguir atentos contigo durante toda la jornada, por supuesto, a lo que ocurre con este estado de emergencia preventiva climática que rige entre las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo por este sistema frontal que en algunas zonas se avecina y en otras ya se ha presentado en las últimas horas. Sí, pues nos decía un caballero ahí que llovió fuerte a rato en Copiapó, que eso ha ido bajando un poquito, pero incluso con tormenta eléctrica en algunos sectores. Gracias, Dayan. Buen día. Buen día, Dayan. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con lo de Codelco, la capitalización que el Estado en la práctica le está permitiendo a la compañía. Ahora, gran parte de esas lucas, hoy día lo aclara el Diario Financiero, tiene que ver con la valorización de Novandino Litio, las platas que tiene la estatal en esa compañía que se creó junto a SQM. De todas maneras, es una capitalización importante. Cristian Aburto. El viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas, informó que el gobierno autorizó a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, lo que significa que las ganancias de ese periodo, que son más de 2.400 millones de dólares, permanecerán en la estatal y no se traspasarán al Estado. El monto aumentará directamente el patrimonio financiero de la minera, esto disponiendo de más recursos para inversiones y también evitando que aumente el endeudamiento, que en la actualidad alcanza los 26.000 millones de dólares. Esto es parte de un plan de recuperación estratégica donde se están reevaluando las operaciones, la forma de producir y las futuras reinversiones que se realizarán. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, explicó las razones de la determinación que tomó el gobierno, y el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, dijo que esta medida les da un gran respaldo y alivio económico. La capitalización son 2.400 millones de dólares que van a quedar dentro de Codelco, y el Estado no se los va a llevar porque así como el Estado ha obtenido tantos años tanto de Codelco, esta vez Codelco necesita una manito para salir adelante, y el Estado está haciendo los esfuerzos y ahorros correspondientes, y estamos seguros de que los trabajadores de Codelco van a volver con creces ese monto en los años venideros. Hoy enfrentamos un momento complejo y nuestros resultados son débiles. Por eso esta capitalización llega en un momento especialmente importante. Nos da un gran respaldo justo en el momento que tenemos que trabajar e implementar un plan profundo de recuperación de Codelco. En paralelo, el
el Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata realizó una manifestación en la capital con el fin de impulsar un frente por la defensa del cobre chileno y los minerales críticos. El objetivo que tienen es que Codelco no venda parte de su porcentaje a privados y que siga siendo una empresa 100% del Estado. Tanto desde el gobierno como de Codelco han afirmado que no está en sus planes ceder participación o privatizar la estatal, pero han defendido la continuidad del modelo actual en base a acuerdos y alianzas con distintas empresas. El tesorero del Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata, Miguel Vélez, expresó la postura que tienen desde la organización. Queremos decir de que Codelco no está en venta, que detrás de Codelco no solamente existe una empresa minera, existe patrimonio público, soberanía económica, conocimiento, desarrollo del país y décadas de contribución al progreso de nuestro país. Y los trabajadores del cobre no vamos a estar nunca ajenos a defenderlo. Queremos invitar que formemos un gran frente por la defensa del cobre chileno y de los minerales críticos. Según el último informe financiero de Codelco, en el primer trimestre de 2026 la producción cayó en un 8,1% respecto al mismo periodo del año pasado, en un escenario marcado por restricciones operacionales y alzas de costos en varias de sus divisiones. Desde el mundo político, en general desde la oposición, se oponen tajantemente a cualquier forma de privatización de Codelco. Por otro lado, desde el oficialismo pretenden impulsar un debate para que la minera vuelva a ser competitiva a través de asociaciones estratégicas, pero manteniendo la totalidad de la propiedad estatal. Hay que señalar que el retiro de estas utilidades no estaba considerado ni en la ley de presupuesto ni en los informes de finanzas públicas de este año. Y por ende, el gobierno no es que haya tenido que recortar ningún programa vigente que dependiera de esa caja. Además, Codelco seguirá pagando de todas formas el impuesto a la renta correspondiente a sus operaciones y el 10% de sus ventas. Lo único que no se traspasa es el remanente de la utilidad neta, que es lo que corresponde a estos 2.400 millones de dólares, que de todas maneras corresponden a menos del 10% de la deuda que tiene Codelco, que alcanza los 26.000 millones de dólares. No, pero es plata que no va a entregar la estatal al Estado, que va a servir para su capitalización. Mucha de ese dinero, insisto, es parte de la valorización que tiene Novandino Litio, la compañía creada para explorar el salar de Atacama con Soquimich. Sí. Vamos con Mariano Reyes. Sepamos del gobierno que firmó las reformas constitucionales con las cuales pretende impulsar su agenda contra el crimen organizado, la que ya todos estamos conociendo como la ACOT. En la oposición reclaman porque no hubo trabajo prelegislativo. Hablamos también de la agenda valórica. Mariano Reyes, ahora te escucho. Sí, Verónica. Ya se comenzaron a sentir las primeras observaciones o quizás las primeras críticas, ¿no?, a la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Ayer el presidente firmó esta reforma y ya se conocieron las primeras críticas. Por ejemplo, en el oficialismo no le gusta mucho el tema constitucional, ¿no? Hay algunas críticas que plantean de que se debe hacer la mínima reforma a la Constitución. Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista también cuestionó justamente ese hecho, la vamos a escuchar a ella, y también al ministro de Seguridad, Martín Arrau. Yo no me voy a pronunciar hasta no leer el texto, soy abogado, me gustan los papelitos, no me gusta tramitar por la prensa. Y sí nos llama la atención que quienes se opusieron a ambos procesos constitucionales, hoy día su principal planteamiento en materia de seguridad y con lo que parta esta agenda es precisamente modificando la Constitución. No, esto no es una mega reforma constitucional como se plantean en esos procesos que hubo y que tanta inestabilidad trajeron a nuestro país. No, son tres aspectos muy puntuales pero tremendamente trascendentes en términos de seguridad. Por supuesto que hay que poner énfasis en lo legislativo, pero lo que hemos hecho primero es la gestión, cruces de base de datos, inteligencia, estamos trabajando en eso. Claro, ahora como sea, se han escuchado voces que esto de reabrir el debate constitucional les hace ruido en el propio oficialismo, en la propia derecha o en las derechas, si ustedes quieren. Ahora, esto tiene varios alcances y lo ha justificado el Ejecutivo, por ejemplo, en materia de lo del régimen penitenciario diferenciado. Ahí ven en la moneda que se necesita un cambio constitucional para habilitar ese sistema diferenciado en el caso, por ejemplo, de los cabecillas de bandas criminales, digamos. No sé si pasará por la restricción de las visitas, un traje especial, además de el régimen diario, digamos, al interior de una cárcel de alta seguridad. Eso será detalles que habrá que contemplar o en la ley o después en el régimen
que instale gendarmería. Y lo otro tiene que ver con el estado de excepción constitucional, que también se busca instalar para apoyar con militares la labor de Carabineros en, se ha dicho, barrios críticos. Y eso también va de la mano de lo de las reglas de uso de la fuerza, que está en otro cuerpo legal que se está viendo desde hace mucho tiempo en el Congreso, Mariano. Claro, son medidas en paralelo, pero lo principal hoy, Rodrigo, tiene que ver con la reforma constitucional. Ahí es donde se ha puesto todo el foco, todo el acento. Han surgido varias críticas desde el propio oficialismo. Por ejemplo, ayer escuchábamos al senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, dijo que esta idea fuerza, ¿no?, de que hay que modificar el primer artículo de la Constitución para ahí establecer como un deber del Estado garantizar la seguridad pública. Bueno, Andrés Lonton, senador oficialista, dice: van a tener que persuadirme porque yo considero que eso tiene que ver mucho con lo simbólico, que no le ve mayor sentido justamente a esa propuesta en particular. Lonton, y en la oposición, Lonton, que es abogado, sí, y que dice, como otras voces han dicho, que esto ya está en la Constitución. Exactamente, y en privado hay otros senadores, otros parlamentarios del oficialismo que también le han planteado este tema al Ejecutivo, diciendo de que ellos esperan que se haga la mínima modificación a la Carta Fundamental, porque no les convence mucho tener que abrir nuevamente el debate constitucional, considerando todo lo que pasó ya en nuestro país con estos dos procesos fallidos para cambiar la Constitución. En el oficialismo, en la oposición, bien digo, también hay más críticas. Partió la ex ministra Carolina Toá afirmando que hoy no es momento de lo legislativo, sino que es momento de la gestión, considerando que el gobierno anterior ya aprobó varias leyes en esta materia. Y bueno, también desde la oposición han reclamado una falta de trabajo prelegislativo, lo que escuchábamos en voz de la senadora, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Hay otro eventual foco de debate en esto que es bien importante, y es que esta reforma constitucional podría incluir en algún aspecto la pérdida de beneficios sociales a infractores de la ley, algo en lo cual se intentó avanzar en la ley Escuelas Protegidas y que sabemos el Tribunal Constitucional terminó frenando. Bueno, el presidente ayer, en conversación con 24 horas, dijo: se va a discutir si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo, pero ahora todo va a ser parte del debate parlamentario. En La Moneda, en todo caso, transmiten que eso no va a ser lo más medular de esta reforma, que va a tener que necesitar un apoyo y un acuerdo por parte del mundo parlamentario, pero podría estar esto incluido. Vamos a saberlo bien cuando tengamos ya el texto en nuestras manos. Eso sería el próximo jueves o viernes, que va a ingresar al Senado, pero ya la próxima semana transmiten en Palacio. Eso se va a dar cuenta en el Senado, bien digo, en el Congreso, y ahí ya se podrá ver cuál es el texto particular de esta mega reforma. Ahora, el gobierno pone todas sus fichas al eje seguridad. Es uno de los tres de las tres prioridades de gestión del Ejecutivo: está seguridad, empleo y economía, y es necesario remarcarlo porque se le ha repetido al Ejecutivo estas prioridades incluso a sus propios parlamentarios, no al oficialismo. Es más, fue más explícito el presidente de la República ayer en entrevista con T13 Radio. Le preguntaron por la llamada agenda valórica, particularmente le preguntaron por un proyecto en especial que ha generado harto revuelo, que es el proyecto Escucha Su Corazón, y ahí la respuesta del mandatario fue: no vamos a avanzar en esa materia. Vale decir, para que salga ese proyecto debe ser por acuerdo parlamentario, el Ejecutivo no va a hacer ninguna gestión en esa materia, es lo que planteó ayer el presidente, que significa finalmente un nuevo portazo a la agenda valórica, que remece a algunas dirigencias del oficialismo que ven en esa agenda más que una necesidad de identidad, ¿no? Un compromiso con sus propios electores. Y es así como se llegó al consenso en Palacio de que mientras los parlamentarios sigan apoyando las iniciativas del Ejecutivo, ellos van a aguantar el ruido que generen estas otras propuestas fuera de la hoja de ruta del gobierno. Nosotros ayer recogimos algunas reacciones por parte de los sectores más identitarios, ¿no?, por decirlo de alguna manera, dentro del oficialismo. Ayer fue el Comité Político Ampliado, así que estaban hartos dirigentes del oficialismo en el Palacio de la Moneda, y vamos a escuchar a la presidenta del Partido Cristiano, la diputada Sara Concha, que dice que para ella no es un portazo a la agenda valórica, sino que más bien es fijar prioridades del Ejecutivo, que son las que se plantearon en la campaña. El diputado de RN, Eduardo Durán, también planteó una visión al respecto, y el viceministro del Interior y Vocería, Claudio Alvarado, terminó zanjando cuál es la postura del gobierno.
O sea, yo no lo veo como un portazo a la agenda valórica. El gobierno tiene, por cierto, prioridades, pero desde el Congreso nosotros tenemos toda la libertad y los partidos también de manifestar, ¿cierto?, lo que el pueblo, la gente nos pide que representemos. A mí personalmente siempre me gustaría de que esa opinión pública que generan los parlamentarios esté en torno a las iniciativas del gobierno, pero entiendo que su representación popular también le exige a cada cual levantar los temas que son de interés partidario, pero el gobierno obviamente no estará detrás de esas iniciativas porque primero tiene que resolver estas 3 urgencias que le acabo de señalar. Bueno, y esas 3 urgencias son justamente la seguridad, la economía y el empleo. Hoy el presidente Kast seguirá en este modo ACOT, Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo. Tiene una reunión con alcaldes de la región de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana para socializar justamente esta agenda, buscar apoyo desde el mundo municipal. Y al mediodía se reúne con la Conferencia Episcopal de Chile. Todo esto en el Palacio de la Moneda. O sea, hay que ver quiénes llegan a esa reunión de alcaldes, porque algunos alcaldes que quedaron muy dolidos con el Ejecutivo después de lo del tema de las contribuciones, se convoca a jefes comunales de la región de O'Higgins, de la Metropolitana y de la región de Valparaíso. Y lo otro tiene que ver con que las agendas muchas veces que quieren instalar los gobiernos también tienen que caminar de la mano de la contingencia, quieran o no, digamos. Y ahí está lo de la agenda valórica, y ahí está también algunos tropiezos, porque ayer el presidente reabrió la puerta de sus críticas a los resultados de la encuesta CACEN. Se abrió otro flanco con la anterior administración de Gabriel Boric, sale Giorgio Jackson a responderle, y tiene que salir después Claudio Alvarado Mariano a matizar, a decir que, claro, que no se quiso cuestionar los datos o las cifras, sino el cómo se llegó a esas cifras de reducción de pobreza, básicamente por la crítica permanente a los subsidios. Muchos de ellos dicen con plata que no estaba financiada, que no estaba disponible. Pero Kast, en la entrevista con Tele 13 Radio ayer, abrió esa puerta de nuevo. Claro, exactamente. Él dijo, pongo en duda finalmente los resultados de la CACEN, y bueno, finalmente el ministro Alvarado dice que no hay cuestionamiento a las cifras, sino que más bien a las conclusiones que se llegaron al respecto, pero eso no quitó de que finalmente se levantara un flanco con el exgobierno. Mariano, gracias por la información, seguimos en contacto, buen día. Estén bien, muy buen día. Chao, chao. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hacemos esta mesa de reporteros y reporteras del Diario de Cooperativa junto a Paula Molina con Rodrigo Vergara desde las 6 de la mañana, y queremos sumar a la conversación a esta hora a la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser. Queremos hablar con ella de la ACOT, de seguridad, por supuesto. Queremos hablar también de indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social y también de la agenda valórica. ¿Cómo está, senadora Kaiser? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo, Verónica, Paula, y por supuesto a todos los auditores, un caluroso saludo aquí desde la quinta región. Está en la región de Valparaíso, Vanessa Kaiser, representante ahí del Senado por la Araucanía. Vamos de inmediato a esto de la llamada batalla cultural. Se ha hablado de algunas políticas identitarias, entre comillas, y en particular de lo del proyecto Escucha su Corazón, senadora, porque ayer el presidente, no sé si sonó a portazo o le da un portazo, pero dice que el gobierno no va a avanzar en este tema, por más legítimo que sea presentarlo o no. ¿Le dolió? A ver, lo que pasa es que yo no soy republicana, yo soy libertaria. Coincidimos en los principios, si ustedes lo revisan, los principios de los partidos. El primer principio es defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Si esto lo hubiera dicho el líder del Partido Nacional Libertario, me hubiera dolido, pero yo no soy republicana, entonces no tiene nada que dolerme. Ese es un problema que tendrá el presidente que responderle a sus bases. Por otro lado, uno tiene siempre en todo esto una mirada que es pragmática y otra que es de principios, ¿verdad? Quisiera uno que siempre confluyeran ambas miradas, y por supuesto que yo no soy ninguna jueza de nadie, sin embargo tengo mi opinión respecto de que creo que efectivamente un gobierno de derecha, al menos en su sector, sí generaba una expectativa de que se iba a avanzar en el reconocimiento, por ejemplo, del niño que está por nacer como un sujeto de derecho, ¿sí? Y eso se puede hacer a través de un proyecto como el que usted acaba de mencionar o de otras maneras, ¿ok? Entonces yo creo que aquí lo que
yo haría en el lugar del gobierno es decir, bueno, si es que no voy a ir por este camino, porque genera mucha polémica, porque hay gente muy disgustada, porque se le hacen interpretaciones que a mi juicio son desquiciadas, pero bueno, cada uno interpreta como quiere, podría ir por otro camino quizás, podría ir por un camino en el que fortalezco todas las instituciones, a través de una política pública. Ahora, que ayuden a las mujeres que se encuentran en una situación de esta índole para tomar la mejor decisión. Pero el tema hoy día parece ser precisamente ese pragmatismo de la moneda que sostuvo en campaña que no iba a dar esa batalla. Es que no es un pragmatismo, lo que pasa es que, a ver, si ustedes quieren, y ustedes hablaban de un carro y yo pensaba al tiro, ay, qué ganas que nos subamos todos al carro de la seguridad para proteger a nuestro país del crimen organizado. Porque ustedes saben que hay hace un tiempo atrás, hace como, no sé si un mes atrás, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo que el Tren de Aragua fuera declarado oficialmente como una organización terrorista transnacional, y en la votación hubo 20 abstenciones, entonces no estamos todos arriba del carro, o sea, esa cuestión está clara. Entonces lo que yo les quiero decir a ustedes, si uno tiene conexión con la realidad y va a las poblaciones, habla con las mamás, habla con los profesores en las escuelas, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una narcocultura, ¿ok? Los cabros hacen la carrera por llegar lo antes posible al éxito que le ofrece el narco. Entonces, ¿cómo tú vas a combatir? Por ejemplo, te doy un ejemplo nomás, les doy un ejemplo a los tres que me están escuchando. ¿Cómo van a combatir este flagelo del crimen organizado y el narco si es que al mismo tiempo no nos hacemos cargo de decir, a ver, paremos con esta cuestión, empezando por los funerales narco, que es inaceptable que se suspendan las clases y que sean escoltados por carabineros, hasta hacer toda una campaña en las escuelas en que los niños entiendan que consumir drogas está mal. Entonces, ustedes no van a avanzar con política pública si no dan la batalla cultural. No denos un segundo, vamos a seguir con el tema de la seguridad, por supuesto, que es muy, muy importante, pero yo quería hacerle otra pregunta relacionada con el escucha su corazón, porque hay datos de encuestas que muestran un 54% de rechazo y un 21% de apoyo a la iniciativa que están presentando ustedes los libertarios. Incluso entre quienes se identifican con la derecha, el rechazo llegaba al 40%. Entonces, ¿dónde se afirman ustedes? ¿En qué base de apoyo para aquello? Yo le agradezco la pregunta porque yo fui parte del 22% que estuvo en contra de abrir un proceso de nueva constitución. Después estuve en contra del mamarracho, que fue el primer proyecto, y después estuve en contra del mamotreto, que fue el segundo proyecto. Y al final ganamos. Entonces lo que pasa es que acá, por eso es que la pelea, o sea, digámoslo así, la conversación y el diálogo, ¿ok?, abren quizás posibilidades de pensar sobre las cosas, no en todos los casos, no siempre se han vuelto las encuestas, las mayorías, etcétera. No, ese no es el tema. La pregunta es si tú tienes una convicción, ya, yo tengo la convicción de que ahí hay un latido, y si hay un latido es de alguien. Y si es de alguien, hay una persona. Y yo soy una persona, yo soy alguien que cree en que hay que defender la vida. ¿Sí? Incluso en caso de violación, incluso en caso de que la violada haya sido una niña, porque los médicos, están diciendo que no se entrega información médica indispensable, sino que se está tratando de influir emocionalmente en una decisión. No, es que es súper importante, bueno, todo lo que nosotros hacemos es influir emocionalmente. Cuando se dice que esto podría llegar a ser a premio legítimo, también es influir emocionalmente, no hay ninguna base empírica. ¿No es algo que yo haya dicho, senadora? No, por supuesto, pero lo que yo digo es que en general, ¿no es cierto?, la discusión hoy día se hace dentro de un marco de emotivismo político, no de racionalidad básica y empírica, y tomando evidencia empírica de las distintas fuentes que proveen la evidencia empírica, porque aquí tampoco nos podemos quedar con la evidencia que dan las clínicas abortistas, también te tienes que ir con los centros que ayudan a las mamás, donde te dicen que el 80% después de una experiencia de esa índole prefiere tener al hijo. Y también tienes que tomar, fíjense ustedes, si van a mis redes, yo estoy haciendo un trabajo de recoger de las redes a todas esas mamás que han decidido tener a sus hijos, a pesar de que el embarazo era, la vida después era inviable, a pesar de haber sido violadas, etcétera. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es, vamos a cerrar, esto es un tabú social. Ustedes saben lo que es un tabú, una cosa de la que no se habla, como que se da por sentado. ¿Qué es lo que hizo este proyecto? Este proyecto quebró con el tabú, hizo que todos conversáramos al respecto, ¿ok? Entonces, que se entendiera que hay un latido, que si es un latido es de alguien, y que por lo tanto, aunque tú hayas sido violada, el hecho de haber sido violada a ti hoy día legalmente en Chile te permite
tomar la decisión de si quieres o no tener a ese hijo. La pregunta es, el consentimiento informado. Yo puedo tomar una decisión, no sé lo que estoy haciendo y ver digamos el testimonio que subí ayer de Sarah Winterhut, que es una mujer que fue absolutamente lavada de cerebro, donde se le decía que ella al abortar lo único que estaba haciendo es sacar una mórula, un conjunto de células de su guata, nada más. Que también podría haber. Entonces cuando ella aborta con aborto químico y ve en el inodoro a su hija, esa mujer no se ha recuperado hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a hacer también cargo? ¿Vamos a mirar un solo lado de la realidad? ¿O nos vamos a hacer también cargo de que hoy día hay miles de mujeres silenciadas que han pasado por esto y que no le importan a nadie? Porque es una hipocresía tremenda. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión, tómelo informado. Y nadie le está diciendo, en este caso, que no. Solamente le están diciendo, usted tiene que saber lo que va a hacer. Usted no se va a sacar una mórula, ni un tumor, ni un parásito. ¿Va a seguir adelante con el proyecto, senadora, aunque no tenga el apoyo del gobierno? Yo voy a seguir adelante luchando por la vida del que está por nacer, porque yo soy una persona coherente. Si en mi partido dice, ese es el primer principio, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y toda persona que converse conmigo va a saber, la senadora Kaiser está por la vida del que está por nacer y le gustaría que no se produjeran abortos y que se apoyara a las mujeres que están en una situación difícil, y que, como acaba de salir una historia de una abogada que le agradece a su mamá biológica no haberla abortado, porque a pesar de que la entregó y la dejó en una cajita de zapatos con 1.000 pesos en la entrada de una casa, le respetó su vida. Senadora Kaiser, muy buenos días. Si podemos hablar de esto, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es hablar, es dialogar, es abrirse a esto, y luego cada uno con su conciencia toma su decisión, digamos. Ahora, senadora Kaiser, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Buenos días, Paula. Muy buenos días. ¿Cree usted que el presidente José Antonio Kast entonces no está siendo fiel a sus propias convicciones en esta materia al no apoyar el escucha a su corazón, o al decir más bien que el gobierno no va a avanzar en el proyecto? Yo creo que pueden haber otros caminos para afirmar los principios que él está afirmando. Ahora, me parece que cuando uno tiene este tipo de principios, tiene la oportunidad de abrir el diálogo, de mostrar realidades, de persuadir a la gente, entonces se debiera aprovechar la oportunidad. Ahora, eso es decisión de él. Quizás en su ranking de prioridades no está la del niño por nacer, pero eso es un tema de él con su conciencia y con quienes militan en su partido. Yo no soy quien para juzgar a la otra persona. Lo que sí les puedo decir es que aquí se puso una norma técnica por parte del gobierno de Gabriel Boric que permite el aborto libre a menores de 15, mayores de 45, aunque estén perfectamente sanas, hasta los 9 meses de edad, con una técnica que se llama Sistolia, que inyecta un químico en el corazón de la guagua hasta los 9 meses para generarle un paro cardíaco, para sacar la muestra del vientre de los niños y de la madre. ¿Y sabe qué? Eso está prohibido para los animales, pero en Chile está permitido para los seres humanos. Y ahí uno ve lo que son las banderas ideológicas de quienes sí no respetan, digamos, ni las mayorías democráticas, porque en Chile no creo que sea una mayoría la que está de acuerdo con el aborto libre ni que se haga asesinando al niño en el vientre de la madre. Sí, acaba de plantear que desde el gobierno del expresidente Boric se impulsó una iniciativa respecto a la cual lamentablemente yo en este momento no tengo más detalles, pero quisiera volver a lo que está pasando hoy, ¿no? Usted dice, bueno, el presidente tendrá que ver, digamos, de acuerdo a sus propias convicciones y que si yo lo llamo a buscar otros caminos. Usted también ha planteado la idea de un indulto general para ex uniformados involucrados en causas relativas a los hechos del 2019. Y se reunió en La Moneda con el viceministro Claudio Alvarado por esta materia. ¿Espera que el gobierno avance o, tal como hizo con el proyecto Escuche Su Corazón, no avance en esta materia? A ver, lo que pasa es que el gobierno tiene dos opciones, tiene la opción de avanzar a través de indultos particulares que tendrían cero efecto, digamos, en las confianzas de las Fuerzas Armadas y de Orden, para asumir la misma agenda que el gobierno acaba de plantear con las reformas que podemos discutir en detalle, son un poco largas, ¿sí? Digamos, y están los titulares y tenemos que ver las bajadas desde la reforma constitucional hasta la creación de estos registros, etcétera. Sí. Pero a mí me parece que si el miedo está del lado del carabinero, del militar, entonces no hay mucho que hacer. Y esto lo dijo el general Yáñez en el Congreso. Dijo, hay carabineros que prefieren dejarse pegar y dejarse maltratar
antes que sacar su arma de servicio. Claro, pero más allá del debate, senadora, lo que yo quiero preguntar es qué espera usted del gobierno, porque estas ideas se han planteado harto y usted la ha planteado en distintas plataformas. Entonces mi pregunta es respecto a la política. Si espera del gobierno de José Antonio Kast un impulso al proyecto que usted ha presentado en indulto general. Yo lo que espero es que aquí se entienda que nadie va a salir a la calle a hacer la pega si es que no hay un respaldo de parte de quienes gobiernan a las Fuerzas Armadas y de Orden. Si eso implica un apoyo directo o si eso implica una venia a, el Congreso, porque nosotros hicimos una bancada pro indulto general, ¿no es cierto?, con varios senadores. Y puede ser que el gobierno diga, bueno, nosotros nos estamos dedicando a este trabajo, que el Congreso se dedique a este otro trabajo y los parlamentarios, que son representantes de los distintos sectores políticos que hay en nuestro país, que avancen esta política. También es factible, ¿por qué no? Digamos. Ya, remitirlo al Congreso, pero usted ya habló con el viceministro Claudio Alvarado, ¿no? Ya habló en La Moneda. ¿Eso es lo que le dijo el viceministro? No, lo que pasa es que al final ellos están con esta propuesta de avanzar con los indultos particulares, con lo cual evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, no pensamos que eso sea suficiente garantía para hoy día las Fuerzas Armadas y de Orden, que no puede ser que uno les pida repeler a quienes están destruyendo el orden público y después en estados de excepción y después se les juzga como si fueran civiles en una pelea de barrio. Ya, ¿Pero le parece plausible, por ejemplo, lo que se quiere hacer en materia de RUF ahora, a propósito de la agenda que se presentó la semana pasada, condicionar ese nuevo estado de excepción a la aprobación de las reglas de uso de la fuerza? Lo que pasa es que la aprobación de las reglas de uso de la fuerza es fundamental, es vital, pero no son cualquier reglas del uso de la fuerza. Tienen que servir para que sean efectivas en terreno. Porque si yo le pongo 10 reglas, le digo, la primera regla, usted dice, hola, ¿cómo te llamas? En la segunda, oye, baja tu arma. En la tercera, oye, te voy a disparar, estamos mal, digamos. O sea, todo depende de que los títulos muchas veces apelan a una necesidad que uno sabe es fundamental, como tener reglas del uso de la fuerza. Pero si las bajadas son de esa índole, evidentemente que vamos a habernos pegado un tiro en el pie, va a ser imposible que las Fuerzas Armadas y de Orden puedan actuar. Senadora, y a propósito de todo lo que hemos conversado, ¿qué responde a voces de la propia derecha que dicen que la posición de usted es súper cómoda hoy día al quedarse fuera del gobierno, al no pagar ni un costo político por estas olitas que se le hacen a la moneda con distintos temas y que estarían pensando básicamente en la próxima elección? Bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene hambre por tener poder político y lo que uno tiene es ya un cansancio y un agotamiento radical de ver que en Chile las cosas van peor día a día en muchos sentidos. El gobierno ahora está haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto? Pero al final es que nosotros no hacemos una reforma profunda, una reestructuración del Poder Judicial, del sistema de persecución penal en Chile, es que nosotros no planteamos las acusaciones constitucionales para los fiscales regionales y los fiscales nacionales que se mueven, y el fiscal nacional, perdón, que se mueven como si no tuviesen a nadie que responderle nada. Entonces nosotros estamos viendo un avance de, digámoslo así, este crimen organizado. Ahora se está tratando de hacer un esfuerzo mayor, pero ese esfuerzo mayor va a quedar en la mera cosmética si es que no nos hacemos cargo de los problemas de fondo. No puede ser que los políticos estén nombrando a los jueces. Entonces tenemos tantas cosas que han pasado acá, desde los casos Fundaciones hasta el caso Hermosilla. Pónganle el nombre que quieran, que después la gente obviamente que se cansa de los abusos, sale a protestar y por debajo se mueven todas estas fuerzas antidemocráticas y violentistas que configuran, digamos, la desestabilización de nuestra democracia, que la mayoría de nosotros somos demócratas con las tendencias que ustedes quieran, más libertarios, más socialdemócratas, más socialistas, pero la mayoría no somos violentistas. Entonces uno está cansado. ¿Y qué es lo que uno quiere? Uno quiere ver los cambios. Uno quiere realmente que acá se le haga el gallito a las fuerzas antidemocráticas. En serio, de verdad. Si ellos y el gobierno, senadora Kaiser, ha buscado transmitir precisamente la idea de que la mano ha cambiado en materia de seguridad. ¿Usted ve ese cambio de mano? Pero por supuesto que sí, yo lo veo. Pero la pregunta, yo veo el cambio de actitud, de voluntad, de mano. El ministro Arrau me merece todos los aplausos, pero el ministro Arrau no puede estar a cargo de una reforma del Poder Judicial, una reforma que cambie el sistema procesal penal, donde prácticamente que el criminal tiene todas las garantías. Y hoy día piensen ustedes la locura, nosotros en Chile
defendemos con plata de todos los chilenos al criminal y dejamos a la víctima en pelota, por decirlo así. Entonces no puede ser, si el censo está mal pelado, perdón, yo soy de campo, entonces a veces uso este tipo de expresiones, está mal pelado. No puede ser. Ahora, derecho a defensa tiene todo el mundo, senadora. Sí, pero tú tienes una defensoría prácticamente, y ese era una de las grandes temas que ha sido el tema de la reforma procesal penal, que al final es garantista. Y eso no puede ser, nosotros tenemos que cambiar las dinámicas. Y también los fiscales son abogados. Y más encima ganan bono por la cantidad de casos que archivan. Entonces nosotros necesitamos que la facultad de investigar devuelva a quienes se han estudiado toda la vida para investigar. Y que sean todos los fiscales, digamos, está bien. Nadie está diciendo que los fiscales no hacen un buen trabajo y en muchas ocasiones logran grandes éxitos. Pero tenemos un problema de fondo ahí. Entonces no nos estamos haciendo cargo de que adentro de esta máquina negra que se llama el Estado, que Easton dice la máquina negra, porque nadie sabe lo que pasa, está, para que nosotros podamos resolver los problemas necesitamos, digamos, de una cirugía mayor, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el punto? A mí me da lo mismo si me critican de cómoda o no cómoda. Yo ni siquiera quería ser senadora, así que da lo mismo. Yo estoy aquí feliz de tener el honor de poder aportar en lo que la gente cree que yo puedo aportar, los que votaron por mí, pero la verdad es que no, la política, piensen ustedes que el 80% del militante del PNL, que es el partido de derecha más importante de este país en términos de militancia, nunca ha militado en su vida, si es que a uno le genera desesperación el Chile que dejó de ser un oasis. Entonces, si a eso a uno le llaman comodidad, perdón, los cómodos son los que no han hecho el trabajo y prefieren hacerle la genuflexión a los violentistas y entregarles el país en sus manos antes que dar la pelea. Esa es la gente cómoda. Senadora, ¿en qué momento, hasta qué momento cree usted que Chile fue un oasis? Porque usted dice dejó de ser un oasis. Porque no se acuerdan que el presidente Piñera, pocos meses antes que le dieran el golpe de Estado, dijo que Chile era el oasis de Latinoamérica. No, pero usted lo dijo. Yo le preguntaba si usted pensaba que Chile fue un oasis hasta algún momento. No, lo que pasa es que uno siempre ha sabido que aquí hay problemas de fondo, siempre lo ha sabido, ¿ya? Pero lo que uno no tenía claro es que pudiese llegar un momento en que a uno le quemaran más de 70 estaciones de metro, con algo que claramente ya Sergio Muñoz lo dijo, Sergio Muñoz Rivero, ¿no es cierto?, en esta comisión investigadora del 18 de octubre, que aquí hubo intervención extranjera. Esto también se le advirtió al presidente Piñera, él lo reconoce frente a la Fiscalía, que investiga los hechos. Entonces, lo que uno no se imaginó nunca es que que podríamos pasar meses, pues si no hubiera sido por la pandemia, esto no paraba. Pero señora, estamos en otro, pero estamos en otro momento político. Estamos en otro momento político. Óscar Landerreche lo dijo. Y también lo ha dicho... Quiero decir, estamos en otro gobierno, estamos en el gobierno de José Antonio Cast, y lo que a mí no me queda claro, senadora, como un poco como... Sí, pero habiendo fuerzas antidemocráticas, aunque usted esté en otro gobierno, si usted no tiene la manera de controlar esas fuerzas democráticas, de aplicarle justicia, entonces siempre está enfrentado al mismo riesgo de que le transformen el país en un maldito infierno. ¿Y usted cree que eso puede pasar bajo José Antonio Cast? Y finalmente, el de José Antonio Cast, senadora, ¿usted lo siente como su gobierno? No, por supuesto que no. Nosotros, mi gobierno es el de Johannes Kaiser, perdón que hable muy de cerca, pero así son las cosas en la vida. A futuro, pero, dice usted. Obviamente, claro, obviamente. No. Por supuesto que no es mi gobierno, pero hay muchas cosas en las que tenemos mucha sintonía, por supuesto que sí. Y acuérdense que el presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella, apoya el proyecto Escucha su Corazón con algunas modificaciones. Entonces nosotros sí tenemos sintonía en muchas cosas, en muchos principios, pero pensamos ya que no se van a poder resolver, por ejemplo, los problemas de seguridad sin una reforma mayor a el Poder Judicial y a la Fiscalía. Y eso es algo de lo que el gobierno, por ejemplo, no recoge el guante. También pensamos que no va a haber ninguna posibilidad de que, si los carabineros sienten miedo de actuar, se pueda resolver el problema de seguridad en este país. Y una manera de quitarles el miedo, darle respaldo político con un indulto general. A lo que el gobierno ha dicho hasta ahora, al menos que no va a avanzar en esa línea. Hemos conversado pero no está en contra de que lo hagamos nosotros los parlamentarios. O sea, esa cuestión... Ha dicho que es legítimo. No hay oposición, exactamente. Ustedes pueden presentarlo. La senadora del Partido Nacional Libertario por la Araucanía, Vanessa Kaiser, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por estos minutos. Que estés muy bien. Senadora, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Oye, un alcance a algo que señaló la senadora Kaiser cuando habló de inyectar algo al corazón. Así es, la norma técnica 259.
de un feto hasta los 9 meses. Es la referencia técnica, alude a la asistolia fetal por inyección intracardíaca. Este es un procedimiento médico regulado por las guías técnicas del Ministerio de Salud que se utiliza a nivel internacional, efectivamente en etapas avanzadas de gestación. Pero no es un procedimiento que se pueda realizar por libre elección de la madre, sino que se aplica únicamente bajo criterios clínicos específicos en 2 de las causales legales de aborto en Chile: la inviabilidad fetal letal, cuando el feto viene con malformaciones incompatibles con la vida, la interrupción avanzada requiere asegurar que no sufra o que no experimente un parto traumático estéril. Y en caso de riesgo vital materno severo, en embarazos muy avanzados donde continuar el proceso ponga en muerte inminente a la madre. Claro, ella se refiere a eso, que alude a una carta que el otro día publicaron desde el Partido Nacional Libertario pidiéndole al gobierno que retrotraiga ese reglamento. Que no corresponde, que no está considerado necesariamente dentro de la ley de 3 causales, sino que estaba puesto desde antes, regulado por las guías técnicas del Ministerio de Salud y que existe a nivel internacional. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.